todos, tuyo es el reino, siempre reinarás. Y tuyo el poder, derrotaste a la muerte, eres rey. Tu corazón late hoy en nosotros, tuyo es la gloria, la fama, Señor. Y por el amor que nos entregaste, nos levantamos a cantar. Abre poderoso a quien nos salvó, la gloria, la honra a ti, Señor. Con manos hacia el cielo vamos a cantar. Abre poderoso, siempre alaba. Tuyo es el sol y tú das las estrellas. Tuyo es el cielo, la tierra y el mar. Y tuyas las voces que hoy te alaban. Todos podemos cantar. Abre poderoso a quien nos salvó, la gloria, la honra a ti, Señor. Con manos hacia el cielo vamos a cantar. Abre poderoso, siempre alaba. Por su inmensa gracia, por su eterno amor, todos mis pecados se perdonó. Admirable consejero, príncipe de paz, es aquel que se hizo carne, lleno de gracia y verdad. Dile una vez más al Señor. Admirable consejero, príncipe de paz, es aquel que se hizo carne, lleno de gracia y verdad. Él es tu Salvador, Él es tu Redentor, amado Rey de Reyes, Señor. Él está contigo para acompañarte. Él está contigo hoy, ahí donde tú estás. Cierra tus ojos, levanta tus manos y dale la gloria al Señor, al admirable, al consejero, al príncipe de paz. En cualquier situación que te encuentres, Él va a estar contigo. En cualquier enfermedad, tribulación que te encuentres, Él va a estar contigo. Él es tu Dios que te levanta. Él es tu Dios que te restaura. Vamos, si estás ahí, dile al Señor: Padre, hoy me levanto. Hoy me levanto, Señor, porque tú me das nuevas fuerzas. ¿Sabes? La palabra de Dios ha prometido para cada uno de nosotros que Él será fiel, aun cuando nosotros somos infieles, aun cuando muchas veces menguamos en la fe, aun cuando muchas veces fallamos. Él sigue siendo fiel. Él sigue siendo fiel contigo. Él sigue siendo fiel con tu casa, con tu familia. Y si estás ahí, decláralo conmigo y dilo así: admirable consejero, príncipe de paz, es aquel que se hizo carne, lleno de gracia y verdad. Él te está abrazando hoy con sus brazos de amor, con su fidelidad, con su gracia, con su perdón. Iglesia, hoy el Señor te da nuevas fuerzas. El Señor te lleva a otro nivel de fe en el nombre de Jesús.
El Señor hoy levanta tu vida en medio quizás de las circunstancias que estás pasando. Porque escucha bien, ni la escasez, ni el problema, ni la tribulación va a poder frenar la promesa de Dios sobre tu casa. Y Él ha dicho en su palabra que Él es nuestro pastor y nada nos va a faltar, absolutamente nada. Así que hoy solamente tienes que levantarte a creer. Hoy solamente tienes que levantarte a decirle que Él es el admirable, que Él es el consejero, que Él es el príncipe de paz, tu Dios todopoderoso, aquel que te levanta, aquel que no duerme, aquel que tiene sus ojos puestos sobre ti. Oh Señor, oh mi Salvador, mi Redentor, te adoramos, mi Señor. Príncipe de paz, es aquel que se hizo carne, lleno de gracia y verdad. Dios te bendiga, amada iglesia. Te amamos y te recordamos con mucho cariño. Bendiciones. Hola, buenos días, qué gusto, amados Hola. hermanos, nos da mucho gusto saludarlos. Ya alabamos, ya exaltamos, ya declaramos la grandeza de nuestro Padre Celestial. Ahora vamos a estar atentos a su palabra. Así es, hermanos. Este domingo nos toca Romanos 10 y nos van a hacer una invitación a predicar la palabra. Sé que en estos momentos es complicado, no estamos saliendo de nuestras casas, así que te voy a invitar para que tú mandes este link a alguna persona que tú conozcas que crees que sea de bendición. Es la manera en que podemos llegar a la gente en estos momentos. Así es, y bueno, queremos también agradecer a los que están en Pastoreo en Casa, continúen, estamos viendo el libro de Hebreos, estamos muy contentos. Y también decirles a los varones, por favor, quiero saber cómo están. Si pueden, manden un mensajito en WhatsApp, no sé, quiero saber cómo están y platicar con ustedes. Vamos a acercarnos, amados hermanos. Sí, las mujeres se siguen reuniendo los jueves a las 11 de la mañana por medio de YouTube y después están teniendo una reunión de Zoom para platicar. Si tú no estás en el grupo de mujeres de WhatsApp, mándanos un mensajito al correo de palabrasdevidamx@gmail.com para que te podamos agregar. No queremos como intercambiar números por el chat de YouTube, pero mándanos un correo porque estaremos encantados de tenerte en el grupo de comunidad donde estamos mandando todos los anuncios. Bueno, está muy bien. Y recordarles, amados hermanos, el Congreso de Matrimonios. Así es. Apúntate, vamos a estar en un buen tiempo. Tu matrimonio y mi matrimonio necesitan tiempo de inversión. Así es. que, ¿Cuándo es? ¿Diciembre? diciembre 5 y 6. 5 y 6, exactamente. Mándenos si quieren un correo, un mensaje, escríbanlo aquí en el chat si es que ustedes quieren ir. Tenemos muchas personas interesadas, entonces si tú ya te habías anotado pero no vas a poder ir, por favor también escríbeme y no pasa nada, vemos cómo le hacemos porque hay muchas personas que están en lista de espera. Así Gracias es. a Dios. Bueno, pues vamos a disfrutar la palabra, amados hermanos. Así Dios los bendiga. Hasta luego.
Hola, buenos días. Dios te bendiga. Me da mucho gusto estar este domingo predicando desde mi casa para tu casa. ¿Cómo estás? ¿Cómo te encuentras? 7 meses. Estamos cumpliendo 7 meses. 7 por 4, 28. Fines de semana en que no nos hemos visto, no nos hemos reunido. Hemos estado alabando y creyéndole a Dios desde nuestras casas. ¿Cómo estás? Bueno, amado hermano, Dios quiere que tú sepas que Él está contigo, que Él está cuidando y levantando y fortaleciendo y animando y dando lo que necesita tu vida. Él quiere soplar aliento de vida para tu corazón. Así que, ¿por qué no me acompañas, por favor? Vamos a comenzar en este domingo a alabar y a exaltar a nuestro Padre Celestial. Acompáñame, por favor, a Deuteronomio 10. Hacemos una lectura y de ahí nos vamos a Romanos capítulo 10. Así que, por favor, Deuteronomio 10, dice la palabra de Dios. 30:10, dice la palabra: cuando obedecieres a la voz de Jehová tu Dios para guardar sus mandamientos y sus estatutos escritos en esta ley, en este libro de la ley. Cuando hablan del libro de la ley, recuerda que la ley nos muestra a Cristo, nos enseña a Cristo, nos refleja, nos señala a Cristo, y Cristo es el fin de la ley. Cuando nos hablan de guardar mandamientos, estatutos, decretos, nos están hablando de creer en Jesucristo. Vamos a entenderlo. Dice la palabra, cuando en este libro de la ley, cuando te convirtieres a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, porque este mandamiento que yo te ordeno hoy no es demasiado difícil para ti, ni está lejos. Dice la palabra en el 12, no está en el cielo para que digas, ¿quién subirá por nosotros al cielo y nos lo traerá y nos lo hará oír para que lo cumplamos? Ni al otro lado del mar para que digas, ¿quién pasará por nosotros el mar para que nos lo traiga y nos lo haga oír a fin de que lo cumplamos? 14, dice la palabra de Dios, porque muy cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón para que la cumplas. Mira, yo he puesto delante de ti la vida y el bien, la muerte y el mal. Porque yo te mando hoy que ames a Jehová tu Dios, que andes en sus caminos y guardes sus mandamientos, sus estatutos y sus decretos, para que vivas y seas multiplicado. Y Jehová tu Dios te bendiga en la tierra en la cual entras para tomar posesión de ella. Mas si tu corazón se apartare y no oyere, y te alejares y te extraviares, y te inclinares a dioses ajenos y les sirvieres, yo os protesto hoy que de cierto pereceréis. No prolongaréis vuestros días sobre la tierra donde vas para pasar el Jordán, para estar en posesión de ella. Verso 19, dice la palabra de Dios: a los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia, amando a Jehová tu Dios, atendiendo a su voz y siguiéndole a Él, porque Él es vida para ti y proclamación de tus días, a fin de que habites sobre la tierra que juró Jehová a tus padres, Abraham, Isaac, Jacob, que les habría de dar. Dice, siguiéndole a Él, a Cristo, siguiendo el plan de Dios. El plan de Dios se llama Jesucristo. No hay otro nombre dado a los hombres en el que tú y yo podamos ser salvos, sino en el nombre de Jesucristo. Oremos, amados hermanos. Démosle gracias a Dios por el nombre que hay sobre todo nombre, que podemos acceder a Él. Padre, gracias te damos, Dios, en esta mañana. Gracias, Padre Celestial, por tu Espíritu Santo, Dios, que viene a morar en los creyentes, en nosotros, y nos anima, y nos fortalece, y nos levanta, y nos despierta, y sopla vida. Hay aliento de vida en esos huesos secos. Sopla vida para que nosotros podamos, Dios, disfrutarte, podamos conocerte, podamos recibirte como nuestro único y suficiente Salvador. Gracias, amado Señor, porque has abierto nuestros ojos y ahora podemos ver, Dios, que no se trata de una religión, sino se trata de una persona. Y eres tú, Señor Jesucristo, gobernando, levantándote, enseñoreándote en nuestras vidas. Señor amado, te pedimos en esta mañana de domingo, Padre Celestial, te hemos alabado y exaltado, Señor. Y ahora queremos pedirte, Señor, que vengas a nuestro corazón, que vengas a iluminar nuestro caminar, Señor, que vengas a abrir nuestros ojos espirituales, a sanar los corazones quebrantados, Dios amado. Ven a hacer tu obra maravillosa sobre nuestras vidas. Nos ponemos en tus preciosas y benditas manos, amado Señor. Te pido que bendigas en cada casa, en cada televisión, lugar donde están mis hermanos en este momento, Señor. Sal en este momento, Señor, por estas
esta señal, Espíritu Santo, y toca los corazones, bendícelos, llénalos de ti, de tu amor, Señor amado, de tu poder, que podamos, Dios amado, Señor, disfrutar y ver lo que hay en ti, Señor Jesucristo. Te bendecimos y te alabamos, Padre Celestial, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amados hermanos, me encanta esta lectura que acabamos de hacer, porque aquí dice que la soberanía de Dios en cuanto a la salvación es de Él, pero no quita o no elimina nuestra responsabilidad de creer, nuestra responsabilidad de escoger, nuestra responsabilidad de decidir. Tú y yo tenemos una responsabilidad. Dice, he puesto delante de ti la vida y la muerte. Escoge pues la vida. Te aconsejo, escoge la vida para que te vaya bien. Y solamente yo puedo escoger cuando creo. Y de eso se trata, amados hermanos, Romanos capítulo 10, que en esta maravillosa mañana vamos a estudiar. Romanos 10, amados, por favor, vamos a la palabra de Dios. Y dice así, vamos a leer del 9:30, porque ahí nos quedamos hace 8 días y es el contexto para poder entender bien Romanos 10. En el 30 dice la palabra y el título dice, la justicia que es por la fe en Jesucristo. La justicia que yo puedo recibir por medio de mi fe, por medio de creer en aquel que dio su vida por mí, por medio de creer en el plan de Dios maravilloso. Así que la decisión de creer, hoy el apóstol Pablo nos va a decir que es nuestra. La salvación es de Dios y es soberanía de Dios. Dice que no es del que quiere ni del que corre, sino del que Dios tiene misericordia. Pero hoy el apóstol Pablo, hablándole igualmente a los judíos, porque sigue hablándole a los judíos en esta mañana, les va a decir que su responsabilidad de creer es de ellos. Si ellos permanecen incrédulos, es una decisión que ellos están tomando. ¿Por qué? Porque Dios, y lo vamos a entender, Dios dispuso y mandó y dio y proveyó una salvación grande y maravillosa en su Hijo amado, en Jesucristo, para todo aquel que cree, para todo aquel que lo puede ver, que lo puede conocer. Así que bueno, vamos a comenzar y vamos a ver cómo Dios está llevando a cabo un plan de salvación en Cristo Jesús, pero obviamente eso no quita la responsabilidad humana. Recibimos la justicia de Dios como un regalo al poner nuestra confianza en el único justo. Lo repito, recibimos la justicia de Dios como un regalo, pero al poner mi confianza en el único justo, en el único libertador, en el único salvador, en el único consolador, en el único Dios poderoso, en el único Dios todopoderoso, Jesucristo, que se hizo hombre para venir a mostrarse, para que tú y yo lo pudiéramos conocer, para que tú y yo pudiéramos recibirlo. De eso nos va a hablar. ¿De qué? De la fe, de creer, de recibirlo. Cuando tú crees, amado hermano, cuando yo creo, la salvación está condicionada a que tú creas en el Señor Jesucristo. De ti y de mí está el creer. Tú y yo somos los que vamos a creer, y al creer somos justificados por Cristo Jesús, por lo que Dios proveyó para que tú y yo fuéramos justificados. ¿Por qué no, antes de empezar, acompáñame al capítulo 1, en el verso 17, y me encanta? ¿Por qué? Porque Romanos habla de que estamos pues destrozados, desahuciados, con un corazón engañoso delante de Él, pero nos habla, amado hermano, de lo que Dios hace. En el verso 20 dice, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Eso me gusta, no tenemos excusa. Dice el verso 1, capítulo 1, verso 16, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Si puedes, marca esa palabra, cree. Al judío primeramente y también al griego, porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. ¿Cómo se revela la justicia de Dios? Por fe y para fe. Vean el capítulo 3, por favor, en el verso 21. Dice la palabra, pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todo aquel que cree en Él, porque no hay diferencia. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús, a que Dios puso como propiciación por medio de la fe. ¿Cuál es el medio? La fe. La fe es indispensable.
La fe es esencial, amado hermano, para que tú puedas recibir la justificación, la salvación, la libertad de parte de Dios. Creer en lo que Él mandó, lo que Él dispuso. En Cristo Jesús, dice la palabra de Dios, por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe, subráyalo, de Jesús. Luego el 27 me gusta, dice, ¿dónde pues está la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, sino por la ley de la fe. 28. Concluimos pues que el hombre es justificado por la fe sin las obras de la ley. El hombre es justificado por la fe, por creer en Jesucristo, sin las obras de la ley. Los judíos tristemente estaban siguiendo una religión. Ellos estaban siguiendo la ley, ellos estaban cumpliendo la ley. Al cumplir la ley, ellos pensaban que estaban siendo justificados delante de Dios. Y ellos dejaron de ver al Salvador que llegó al mundo por seguir la ley. Capítulo 5, verso 1, dice la palabra, justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Regresamos, por favor, Romanos 9, capítulo 30. Vamos a comenzar en el capítulo 30. Ahí nos muestra la necesidad que tenemos de un Salvador. Nos muestra de la necesidad que tenemos de un Dios, de un Salvador que haga lo que nosotros no podemos hacer. Cristo cumplió la ley. Cristo es el nombre, dice yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Cristo es la llave, Cristo es el camino y es por donde nosotros podemos transitar para encontrarnos con nuestra salvación, con el Padre. Y me encanta. Capítulo 9, verso 30. La justicia que es por la fe en que dio su vida por mí, en Cristo Jesús. Les decía que Romano nos habla que nosotros tenemos un corazón engañoso y solamente Cristo es el que puede venir a liberarnos de esta cautividad. Dice que cuando los judíos leen la ley de Moisés, tienen un velo puesto. Dice la palabra que tienen el corazón entenebrecido. Y ese velo solamente puede ser quitado por Jesucristo. Cuando ellos creen en Jesucristo, se abren sus ojos espirituales, como pasó contigo y conmigo. Pero vean qué interesante empieza el verso 30, amados hermanos, hablando de los gentiles. De los gentiles, de los que no íbamos tras esta justicia, de los que no conocíamos, ni siquiera sabíamos. Dice la palabra aquí en el 9, verso 4, dice, los israelitas de los cuales es la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto, las promesas de quienes son los patriarcas, de los cuales vino Cristo. Bueno, él habla de todas sus credenciales. Los gentiles no teníamos ninguna credencial. Los gentiles no estábamos buscando. Él nos buscó. Pero hubo algo importante, creímos. Hubo algo importante, depositamos nuestra fe en el Salvador. Y dice la palabra de Dios, por favor, acompáñame, verso 30. ¿Qué pues diremos? Que los gentiles que no iban tras la justicia han alcanzado la justicia, es decir, la justicia que es por la fe. A nosotros se nos predicó el Evangelio de Jesucristo y brincó nuestro corazón. A nosotros se nos habló del nombre de Jesucristo como nuestro único y suficiente Salvador. Y nosotros creímos en Él, creímos el Evangelio, creímos las buenas noticias. Y al creer las buenas noticias, nosotros fuimos sellados con el Espíritu Santo, fuimos salvados por medio de la fe en Jesucristo. ¿Por qué? Dice, no iban tras de ella, no la buscaban, no les interesaba, no sabían, no conocían, pero lo encontraron. ¿Por qué? Porque la encontraron por medio de la fe. La fe sabemos que es un don de Dios y esto lo vamos a ver más adelante detalladamente. Es un don de Dios. Dios pone la fe en tu corazón para que puedas creer. Pero Dios pone la fe en el corazón de todas las personas a las que se les es predicada la palabra de Dios. Pero hay unos que dicen, no quiero aceptar, no me interesa. Yo puedo justificarme por mis propias fuerzas, por mí mismo, por mis obras. Yo soy bueno, yo no hago mal. Y estas personas están desechando
la fe que es en Cristo Jesús, al sentirse que ellos pueden ganar esta salvación. Y esto pasó en verso 31. Esto pasó, amados hermanos, en el pueblo, el pueblo escogido, el pueblo de Dios, Israel. Dice la palabra, mas Israel que iba tras una ley de justicia, o sea, ellos iban tras la ley de justicia. Para ganar la justicia querían cumplir la ley. Y Pablo les está diciendo, están estorbados en su religiosidad, están estorbados en sus conductas, están estorbados en creerse buenos. No hay ninguno bueno delante de Dios. Todos estamos bajo juicio, todos estamos bajo condenación. La única solución, el único puente, el único nombre, vamos a decirlo así, la vacuna que nos puede salvar es Jesucristo. Pero ellos no creían. No creían porque había soberbia en su corazón, porque había orgullo en su corazón. Estaban con un corazón lleno de justificación, de autojustificación. Y dice la palabra de Dios, mas Israel que iba tras la ley de justicia no la alcanzó. ¿Por qué? Porque iba tras ella no por fe, sino por medio de las obras de la ley, pues tropezaron en la piedra de tropiezo. El problema, amados hermanos, procuraban alcanzar la salvación por obras y no por fe. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo, tú y tu casa. No. ¿Cómo voy a creer en el hijo de un carpintero? ¿Cómo voy a creer en una persona? ¿Cómo voy a creer? Si yo soy bueno, yo me puedo justificar delante de Dios. Yo cumplo la ley. La ley solamente te está mostrando tu necesidad de que no la puedes cumplir, tu necesidad de un Salvador. Sigue la ley para llegar a Cristo. Pero ellos se quedaron en la ley. Llegó Cristo y continuaron en la ley. Y continúan hasta el día de hoy en la ley. Y dice la palabra de Dios, que pues, porque iba tras ella no por fe. ¿Por qué? Porque no por fe, sino como por obras de la ley, pues tropezaron en la piedra de tropiezo, como está escrito, he aquí pongo en Sión la piedra de tropiezo y roca de caída. El que creyere en él no será avergonzado. Me encanta. El que creyere en la roca, esa roca preciosa, no será avergonzado. Nosotros decimos, ¿por qué tenemos que creer solo en Cristo? ¿Por qué tiene que ser absoluto? Primera de Pedro, por favor, 2:9. ¿Por qué tiene que ser absoluto Cristo? ¿Por qué solamente ese nombre? ¿Por qué no puede ser por otra forma? ¿Por qué tengo yo que 2:6, perdón? Dice la palabra de Dios. Les digo, ¿por qué tienen que poner mi fe solo en Cristo? Tiene que ser un absoluto. ¿Por qué tengo que entregarle mi vida a Cristo? Porque estás necesitado, estás muerto en tus pecados y delitos. Porque es la única llave que te puede salvar, que te puede libertar, que te puede dar vida y vida en abundancia. Es el antídoto para esta enfermedad que se llama pecado, Jesucristo. Verso 6, dice la palabra, por lo cual también contiene la Escritura, he aquí pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa, el que creyere en él no será avergonzado. Para vosotros pues, los que creéis, es precioso. Para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser cabeza de ángulo y piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropezaron en la palabra, siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. La única justicia que Dios ve y que Dios requiere y que Dios demanda es la justicia que Él mismo proveyó, Jesucristo. Creer en Jesucristo, la roca preciosa, que va a ser una roca sólida, un fundamento sólido, donde tú vas a establecerte y vas a crecer para vida eterna, para libertad eterna, para salvación, para justificación. Es Jesucristo. Pero aquí dice que la misma roca que Él mandó, para unos fue de salvación y para otros fue de tropiezo, para los que no creen, para los incrédulos. Pero bueno, los incrédulos, tenemos que decirlo, que tienen su responsabilidad. Ellos van a ser condenados y van a ir a una muerte segura, una muerte eterna por su incredulidad, porque decidieron no creer. Dios proveyó, y es por eso que Él se molesta tanto con las personas que no creen, porque Él proveyó al Salvador, dio el nombre, mandó a su Hijo, derramó su sangre, resucitó en la cruz del Calvario, derrotó a la muerte y al imperio de la muerte, al diablo. Ahora el diablo no tiene potestad sobre sus hijos.
Él hizo una nueva ciudad celestial para que tú y yo disfrutáramos y tuviéramos vida y vida en abundancia y vida eterna y salvación. Pero las personas dicen, ¿quién? Jesucristo, no lo creo, yo no lo creo. La única justicia que acepta Dios es la que Él demanda, pero es también la que Él provee. Cree en el Señor Jesucristo. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Eso le dijeron al carcelero en Filipos. ¿Qué debo hacer? Creer en el Señor Jesucristo. Con todo tu corazón, con toda tu mente. Imagínate que en estos momentos de pandemia, el COVID-19, coronavirus, sale la vacuna y se empieza a distribuir la vacuna y te dicen, ponte esta vacuna y no te vas a enfermar, no te vas a morir. Es la salud, póntela. Y tú dices, no, yo no la quiero, yo no la acepto. Yo ya aprendí a estar en mi casa guardado y tomar sana distancia y a lavarme las manos cada ratito, y yo ya aprendí a vivir de esta manera. No necesito la vacuna. ¿Sería una necedad en un tiempo de pandemia que yo diga, no necesito esa vacuna? Igualmente fue la necedad de decir, cree en el Señor Jesucristo, el Dios que se hizo hombre. Cree en Él, confía en Él, deposítate en Él, declara tu incapacidad para justificarte tú mismo. Tú eres un pecador, tú lo único que traes a esta relación con Dios es tu pecado para que Él te limpie, te salve y te perdone. ¿Cómo quieres ponerte a decir que en tus propias fuerzas, tu propia justicia, cumpliendo una ley que Él mismo ordenó para mostrarnos a Cristo? Pero tú dejas a Cristo y quieres cumplir tu vida por medio de la ley y en esa forma quieres ser justificado delante de Dios y no aceptas la salvación que viene de parte de Él. Es como si fuera en un barco grande y naufragara el barco y se hundiera un barco y todos los marineros estuvieran en alta mar, en lo más profundo, allá en el mar, nadando. Pero estos marineros tomaron clases de nado y saben nadar muy bien, saben descansar nadando y nadan de muertito, pues se van a morir. Están en alta mar y de repente viene una barca y dice ahí, en la barca ven cómo les ponen el nombre, dice ahí, solo Jesús salva. Y muchos dicen, yo no me voy a subir a esa barca. ¿Por qué? ¿Por qué solo Jesús salva? No, yo voy a seguir nadando, me enseñaron a nadar y yo voy a seguir haciendo lo que sé hacer. ¿Para qué? Para salvarme yo solo. Yo no me subo a esa barca. ¿No sería algo necio? ¿No sería insensatez? ¿No sería necedad? Teniendo la salvación cerca de ti, dice la palabra, y que tú puedas decir y argumentar, no necesito salvarme, yo estoy bien, mi vida es perfecta, mi familia, mi matrimonio, todo está bien. En vez de reconocer tu incapacidad y reconocer tu necesidad y reconocer tu torpeza para vivir y decir, necesito que Dios intervenga, que mi Salvador, que mi Creador intervenga y me ayude y me lave y me limpie y cambie mi corazón de piedra. Yo lo necesito. No, yo puedo solo. Ya sé nadar, yo puedo resistir. Te vas a morir. Esos marineros se van a morir, aún sean muy experimentados. Hayan aprendido a hacer cosas, van a morirse. Es por eso que es peligroso en las iglesias y más en las evangélicas, donde están enseñando conducta y lo que debes hacer y debes portarte bien y debes leer tu Biblia y debes ir a la iglesia. Es todo lo que debemos hacer. Es cierto que lo debemos hacer, pero no para salvación. Tú y yo tenemos que venir y decir, necesito ayuda. Yo no puedo, yo soy pecador. Y es lo que el apóstol Pablo les está enseñando, les está queriendo dar a entender, para que ellos puedan tomar una decisión correcta. Pero hoy el Espíritu Santo habla a tu corazón y a tu vida, para que tú igualmente puedas decir, ¿qué estoy haciendo? ¿Estoy en una religión? ¿Estoy haciendo cosas para sentirme bien, para ganar, para estar bien? Ahora porque soy cristiano me tiene que ir bien. No, amado hermano, Cristo te salva la vida, te da vida eterna. Cambia tu corazón, tu modo de pensar. Cristo, dice la palabra de Dios, que es la vida que te da una vida en abundancia. Te da abundancia en tu corazón, en tu vida. Vamos a regresar, por favor, Romanos 9. Dice la palabra de Dios, amados hermanos, dice la palabra de Dios,
Dice, porque está escrito, he aquí pongo en Sión la principal piedra, piedra de tropiezo y la roca de caída. El que creyera en él no será avergonzado. Y comienza el capítulo 10. Y vamos, amados hermanos, y es algo muy importante. A mí me encanta el capítulo 10 porque realmente nos habla de nuestra responsabilidad. No solamente de creer, sino como una misión de predicar la palabra de Dios, de anunciar las buenas nuevas de salvación, de seguir las pisadas de Jesucristo, como Él nos lo mandó. Pero vamos, por favor, dice el capítulo 10, verso 1. Hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios es por Israel y es para salvación. Me gusta. Hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón. ¿Cuál es el anhelo en tu corazón? ¿Cómo es tu anhelo? ¿Qué anhelas? ¿Una mejor casa? ¿Un mejor coche? ¿Un mejor trabajo? ¿Una mejor escuela? ¿Un mejor novio? ¿Qué estás anhelando? ¿Qué crees tú que necesitas? El anhelo de mi corazón es para salvación. Él estaba anhelando que las personas no se perdieran, que no se fueran a una muerte eterna, que pudieran reconocer y recibir a Jesucristo como Salvador, que pudieran creer en Él, que Dios interviniera. Y es por eso que hemos estado estudiando la soberanía de Dios en cuanto a la salvación. Dios es soberano, dice que no es del que quiere ni del que corre, sino del que Dios tiene misericordia. Y Dios tiene misericordia cuando tú y yo estamos clamando por nuestra familia. ¿Cómo estás clamando por tu familia? La que no lo ha reconocido como su Señor. Como Pablo, con ese anhelo, con ese dolor, porque no lo han aceptado, pidiéndole a Dios que tenga misericordia y que toque sus corazones y que trabaje en ellos para que lo puedan conocer y aceptar cuando se les predique. Dios espera eso, el apóstol Pablo lo dice. El Señor Jesús, amados hermanos, nos enseñó la oración. Él siempre estaba orando. En Marcos nos enseñan al comienzo del libro cómo Él pasaba tiempo orando, muy de mañana, toda la noche. Él estaba orando todo el tiempo. ¿Para qué? Por sus discípulos. Vamos por favor a Juan 17. Me encanta esa oración del Señor Jesucristo por los discípulos. Es una oración que nos enseña, que nos dice lo que tú y yo debemos hacer, amados hermanos. ¿Cómo debemos hacerlo? Dice Jesús orando por sus discípulos. Verso 1. Estas cosas habló Jesús y levantando los ojos al cielo dijo, Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti. Como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que le diste. La soberanía, la elección de Dios. Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien tú has enviado. Yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Antes de la fundación del mundo, amado hermano, ya estaba previsto, planeado, un propósito eterno para que tú y yo conociéramos, amado hermano. Dice el verso 6. He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Tuyos eran y me los diste y han guardado tu palabra. Ahora han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti, porque las palabras que me diste les he dado. Y ellos las recibieron y han conocido verdaderamente que salí de ti y han creído que tú me enviaste. ¿Han qué? Creído que tú me enviaste. Verso 20 dice, mas no ruego solamente por ellos, por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, por el testimonio de ellos, por la transformación de ellos. Dice el verso 21, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno con nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste, para que el mundo crea que tú me enviaste. Tenemos un trabajo que hacer, amado hermano, creer en Cristo, dejarnos mover, controlar por el Espíritu Santo. Juan 3:16, texto conocido, dice la palabra, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Dice la palabra, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. El que en Él cree no es condenado,
pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. La fe es esencial, amado hermano. Solo aquellos que creen en el Señor Jesucristo, solo aquellos que creen pueden recibir la justicia imputada por Dios. Verso 36, 3:36. Todos pueden recibir la justicia que Dios ¿qué? Imputa. ¿En quién? En Cristo Jesús, los que creen. Dice la palabra, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que se rehúsa a creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Amado hermano, los judíos fueron tras la ley, teniendo a Cristo, prefirieron ir tras una religión, tras una ley. Dice Gálatas, vamos por favor, dice Gálatas 2:21. Como si fuera posible alcanzar una salvación por tus propias fuerzas. Dice Gálatas 2:21, si la justicia viene por medio de la ley, entonces Cristo murió en vano. Entonces, por demás murió Cristo. Si la justicia viene por medio de la ley, por demás murió Cristo. Tú y yo, amado hermano, creyendo la palabra de Dios, creyéndole a Dios. Solo hay un nombre y se llama Jesucristo. Esto es para que tú y yo lo tomemos en serio. Cristo es la vida. Cristo es la libertad, es la solución. Cristo es el camino. Cristo es lo que se puede levantar y construir una vida sólida, poderosa, amorosa, llena de justicia y de amor. Es Cristo, es Cristo. Pero vean el verso 2, dice la palabra de Dios. Pero yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios. Está hablando de los judíos. Pero yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia. Cuando habla de no conforme a ciencia, es que no han conocido, no han entendido, no tienen un entendimiento, tienen celo. Quieren agradar a Dios. Buscan a Dios. Hacen muchas cosas. De hecho, es lo que hacen, muchas cosas. Obras de la carne, obras de la ley, para agradar a Dios. Tienen celo de Dios, pero dice, pero no conforme a conocimiento. No hay un entendimiento de ¿quién? De Jesucristo. No hay un entendimiento, hay un rechazo. Hay un velo, como les dije al principio, en 2 de Corintios 3 nos dice que hay un velo puesto en sus ojos, el cual solamente puede ser quitado por Cristo Jesús. Pero vean qué tremendo, qué problema. Solamente Cristo puede quitar el velo y ellos rechazaron a Cristo. Rechazaron esa roca inconmovible, preciosa, en la que las personas pueden ser salvas. Lo rechazan. Dice la palabra de Dios, dice, no conforme a ciencia, porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. ¿Cómo es que se van a sujetar si ellos creen que estableciendo su justicia propia, ellos van a ser salvos? Se acercan a Dios con soberbia, se acercan a Dios creyendo que ellos son suficientes, que su justicia es suficiente. No se acercan quebrantados, rotos delante de Dios, con una necesidad, sino se acercan con soberbia. Vamos a Lucas 18. Lucas 18 nos habla, y conocemos mucho esta parábola, la citamos muy seguido, y nos habla de este fariseo y este publicano que van con Dios a orar a Dios. Vean Lucas 18, por favor. Dice el verso 9, dice, a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. 2 hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera. Dios, te doy gracias, porque no soy como estos otros. O sea, yo nací del pueblo de Dios. Yo tengo los privilegios. Yo soy hijo de Dios. Vaya, con privilegios. Apegándose a la religión, pero olvidándose del Señor de la religión. Dice, no soy como estos otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Mas el publicano, vean la diferencia,
Él dice, yo doy diezmos, ayuno, un orgullo, una arrogancia delante de Dios, rechazando la justicia que viene de parte de Dios, que es Cristo Jesús, para establecer su orgullo, el orgullo humano. Yo hago, yo doy, yo soy bueno. Dice el verso 13, mas el publicano, estando lejos, no quería ni alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo, Dios, sé propicio a mí, pecador. Él estaba parado de lejos, no podía ni levantar sus ojos hacia el altar, hacia el cielo. Y le rogaba y oraba con lágrimas en sus ojos, con un sentimiento de culpa, de necesidad. Señor, soy malo. Señor, necesito tu ayuda. Señor, ayúdame, por favor. Estoy cansado de hacer lo malo, de vivir en maldad, de pecar, Señor. Ayúdame, mi incredulidad, ayúdame, por favor. Y dice la palabra de Dios en el verso 14, os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, que el fariseo. Porque cualquiera que se enaltece será humillado. Dios humilla, amado hermano. Y el que se humilla será enaltecido. Creer en la justicia de Dios para no establecer tu propia justicia. Cuando tú crees en la justicia de Dios, no puedes establecer tu propia justicia. Tú y yo no nos podemos justificar, amado hermano. Dios no ve bien la justificación. Aquí mismo en Lucas 16:13 nos habla de un ejemplo también y nos dice por qué no debemos justificarnos. Él estaba hablando y había ahí unos fariseos y los fariseos se burlan de él. Pero bueno, dice el verso 13, ningún siervo puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Jesús estaba enseñando esta verdad. Y dice el verso 14, y oían también todas estas cosas los fariseos que eran avaros y se burlaban de él. Y Jesús entonces les dijo, vosotros sois los que os justificáis a vosotros mismos delante de Dios, mas Dios conoce vuestros corazones, porque lo que los hombres tienen por sublime delante de Dios es abominación. Así que no te equivoques, no te justifiques a ti mismo, no creas que tú eres el bueno. No creas que porque si tú ayudas a otra persona ya eres bueno. Tú eres malo y necesitas ser justificado en Cristo Jesús. Necesitas ser renovado, transformado, reconciliado con el Padre por medio del Espíritu Santo. Necesitas que Dios trabaje en tu corazón y cambie ese corazón orgulloso, lleno de soberbia, lleno de altivez, de autojusticia. Amado hermano, muchos porque leen la Biblia, porque vienen a la iglesia, porque ayudan a otras personas, se creen buenos. Y dice, era necesario hacer esto sin dejar de hacer lo otro. ¿Qué es lo otro, amado hermano? La justicia que viene del cielo, la que cambia tu corazón. Cristo Jesús que vino a cambiar tu vida, tu mente, tu corazón, para que pudieras tú, amado hermano, vivir conforme a la voluntad y a los estándares del reino de los cielos. Pero yo quiero hacer cosas sin ser renovado en mi mente, sin ser renovado en mi corazón. Yo quiero cumplir cosas y me enseñan a hacer cosas y me dicen, la religión es así, pórtate bien, haz las cosas bien. Y dice Dios, yo conozco tu corazón. Tu mejor obra es un trapo de inmundicia delante de mí. ¿Cómo quieres tú poner tu justicia delante de mí? Eso no es así, amado hermano. Y habla fuerte, y les habla fuerte a los fariseos. ¿Por qué? Porque Él vino, porque Él estaba y ellos no creyeron en Él. Mateo 23, por favor. Vamos a la palabra de Dios. Mateo 23. ¿El qué está haciendo? Les va a hablar fuerte a estos fariseos. ¿Por qué? Porque ellos son dedicados. Tienen un celo religioso, pero no tienen conocimiento de Dios. Vino el Señor y no lo reconocieron. Él mismo les enseñó, Él mismo les habló. Vieron los milagros, vieron las maravillas y no lo reconocieron. Él mismo les dijo, ustedes hacen bien porque escudriñan las Escrituras, porque ellos se la pasan leyendo la Biblia, aprendiendo y repitiendo de memoria. Hacen bien escudriñando las Escrituras porque ellas hablan de mí, porque ellas me señalan a mí, pero ellos no lo veían porque tenían un velo religioso. Vean, amados hermanos, es fuerte, pero es importante. El capítulo 23, ¿qué quieren hacer ellos? Hacerse justos, guardando la ley. Guardando la ley. Dice la palabra. Entonces habló Jesús a la gente y a sus discípulos diciendo, en la cátedra de Moisés
Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Así que todo lo que oigan, lo que digan que guardes, guardadlo y hacedlo, mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Dice, porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. Antes hacen todas sus obras para ser vistos de los hombres, pues ensanchan sus filacterías y extienden sus flecos de sus mangas. Recuerdo, amado hermano, en el Muro de los Lamentos, ahí en Jerusalén está el Muro de los Lamentos. Del lado derecho es pequeño, vaya, está la parte de las mujeres. El lado izquierdo es muy grande y está al lado de los hombres. Y ahí hasta a la izquierda, hasta abajo, hay como una caverna, como una cueva. Y hay unas mesas, y hay unas Biblias, y la gente está estudiando y está memorizando. Y en el Muro de los Lamentos se separan y están solamente así moviéndose y están repitiendo todo lo que están aprendiendo. Pero sus vidas, pero sus corazones, el pueblo de Dios, el pueblo escogido, ¿tenían celo de Dios? Sí. ¿Querían agradar a Dios? Sí. ¿Quieren hacer lo correcto? Sí. Pero no han aceptado al único que puede cambiar sus vidas para que ellos vivan correctamente. Ellos no están dando testimonio, ellos no están amando al prójimo, ellos no están visitando a las viudas, a los huérfanos, ellos no están creyendo en el Salvador. Solamente quieren y tienen celo de Dios y quieren agradar a Dios, pero a su forma, en su propia justicia. Y dice Dios, y les dice el apóstol Pablo, en este caso a los judíos que estaban, a los que les escribió Romanos 10, esto no es correcto. No tengas celo de Dios, conoce a Dios. Conoce a Dios. Conoce qué le agrada a Dios, qué espera de ti, qué plan tiene en tu vida Dios. ¿Por qué mandó a su Hijo? ¿Para qué? No solamente estés repitiendo, no solamente seas religioso, no solamente estés quedando bien, no solamente vayas a la iglesia y mientas y finjas, no solamente te pares ahí y aprendas algún salmo y lo digas. Déjate tocar por el Maestro, reconoce tu incapacidad, quiébrate delante de Dios. Eso les está diciendo el apóstol Pablo. Pero vean aquí cómo les habla el Señor Jesucristo, porque es palabra del Señor a estos hombres que habían olvidado el amor y se complacían en su propia justicia. En el verso 13 dice, mas ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni entráis vosotros ni dejáis entrar a los que están entrando. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque devoráis las casas de las viudas y como pretexto hacéis largas oraciones, pero por esto recibiréis mayor condenación. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque recorréis mar y tierra para hacer un prosélito, y una vez hecho, lo haces 2 veces más hijo del infierno que vosotros. Ay de vosotros, guía de ciegos. ¿Quién lo dice? Cristo. Palabra del Señor. A hombres que creían que estaban agradando a Dios, que tenían celo de Dios. Celo de Dios. Vean el verso 23. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Guías de ciegos, que coláis el mosquito y tragáis el camello. Les decía, ustedes escudriñan la Escritura y hacen bien, porque ellas dan testimonio de mí, pero ustedes no quieren venir a mí para que yo les dé vida eterna. Ustedes no quieren venir a mí para que yo les dé vida en abundancia. No quieren seguir su religión, no me quieren conocer. Y así todo el capítulo habla de eso. El 26, fariseos ciegos, limpia primero lo de adentro del plato para que también lo de afuera sea limpio. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque sois semejantes a los sepulcros blanqueados. ¿Qué es lo importante? Conocer al Señor. ¿Qué es lo importante? Recibir la justicia que viene del cielo. Eso es lo importante. No me gusta mucho leer esta parte de Mateo 23, porque es fuerte y condena y nos habla a nosotros, los que somos religiosos. Pero, amado hermano, es el momento de dejar de ser religioso. Es el momento de creerle al Señor y de tener esa relación que Él buscó desde el principio, tener en tu vida y en mi vida. Esa intimidad. Acercarnos a Él en espíritu y en verdad.
Pero hay algo importante que yo quiero enseñarte en esta mañana, amado hermano. Vamos por favor a Romanos 9, a Romanos 10. Y esto es algo importante que quiero que tú toques y captes y cierres tu corazón con esto. Dice en el verso 4, dice, porque el fin de la ley es Cristo. Ya dijimos que la ley señala a Cristo. Dice, para justicia a todo aquel que cree. Entonces la forma de que yo pueda recibir a Cristo es por medio de la fe, de creer. ¿Por qué? Porque recibiendo a Cristo recibo la justicia que Dios planeó para mí, para ser salvo. Él me ve por medio de los ojos de Cristo y me ve salvo. ¿Por qué? Porque yo creí en Él. Entonces, ¿qué hace la ley? Me lleva a Cristo. Sin la ley, sin Cristo, la ley no me puede dar vida, no me puede salvar. Porque Cristo es la justicia. ¿Y cómo yo puedo justificarme? Ya les dije, por medio de la fe. Dice la palabra, leamos por favor, dice el verso 5. Porque la justicia que es por la ley de Moisés, escribe así. El hombre que haga estas cosas vivirá por ellas. Eso es lo que escribe la ley de Moisés. El hombre que viva por estas cosas o que quiera hacer estas cosas, agradarme, vivirá por ellas. Tú y yo sabemos que no podemos cumplir la ley. Pero dice el verso 6, pero la justicia que es por la fe, dice así, no digas en tu corazón quién subirá al cielo, esto es para traer abajo a Cristo, o quién descenderá al abismo, esto es para hacer subir a Cristo de entre los muertos. Me encanta el verso 8, mas que dice, cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Y esta es la palabra de fe que predicamos. Me gusta, dice, no digas en tu corazón, no está. No digas en tu corazón, no lo encuentro. No digas en tu corazón, tengo que irme a un retiro espiritual, a un congreso, a no sé qué ciudad de Estados Unidos para poder tener esa relación con Dios. Porque aquí no lo siento. Tengo que ir a un lugar allá y retirado y entonces meterme en el Espíritu y recibir lo que el Espíritu tiene para mí. Amado hermano, eso es una mentira. Él no está lejos. Dice la palabra de Dios que está cerca. Está en su palabra. Está aquí en este momento. Está en tu vida. Él es el más interesado en que tú lo conozcas, en que tú lo percibas y lo recibas y tengas esa amistad, esa intimidad. Que tú todas las mañanas, muy temprano, lo busques en oración y pases horas orando y recibiendo de parte de Él. No tenemos que irnos a un retiro espiritual, no tenemos que hacer nada fuera de lo normal, vaya, para poder encontrarlo. Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Cuando dice que está en tu boca y en tu corazón, dice el verso 6, dice la palabra de Dios que predicamos, que es que si confesares en tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Es algo, amado hermano, que ya fue planificado desde antes de la fundación del mundo. Pero me encanta, porque dice la palabra de Dios en 1 Corintios 12:3, dice, nadie puede confesar a Jesús como Señor si no es por medio del Espíritu Santo. ¡Qué interesante! Dios no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Y Él dice que Él dio una elección, ¿para qué? Para salvación. Pero que hay una responsabilidad mía, que es creer y confesar. Dice, si confesares con tu boca que Jesucristo es el Señor, y dice la palabra de Dios en 1 Corintios 3, que nadie puede llamar a Jesús Señor. Cuando tú hablas de Señor, es porque Él manda, porque Él es el dueño, porque Él gobierna, porque Él es el Señor de tu vida y le has entregado tu vida. Nadie puede decir a Jesucristo Señor si no es por el Espíritu Santo. Y esto es muy importante, porque dice aquí que si confesares con tu boca y creyeres en tu corazón. Cuando habla de creer en tu corazón, es una obra, es un trabajo que el Espíritu Santo hace cuando te predican la palabra de Dios. Otra vez. Cuando se habla de la palabra de Dios, cuando Dios te pide que tú vayas y anuncies las buenas nuevas de salvación, prediques el Evangelio de Jesucristo, en ese momento la palabra de Dios va acompañada del Espíritu Santo. El Espíritu Santo llega al corazón de la persona que lo oye y empieza a trabajar. ¿En quién? En todos los que oyen la palabra de Dios. Empieza a trabajar, empieza a hacer una obra regeneradora en tu corazón. Él empieza, amado hermano. Pero tú decides. Tú oyes, Jesucristo te ama, Jesucristo vino para salvarte, Jesucristo es el único nombre que hay para que tú puedas llegar al Padre, es el único camino, es la única verdad, la única vida. Y tú en ese momento decides y tú dices, no creo,
el Espíritu Santo sale de ti y no más te vuelve a molestar. Pero Él empieza, o sea, dice la palabra de Dios que la fe es por medio de un don, es un don que Dios nos da. Y es por medio del Espíritu Santo que el don llega a tu corazón para que tú puedas confesar al Señor Jesucristo. No es de ti, amado hermano. Es por eso que hablan de una soberanía, de una elección divina que solamente Dios puede hacer. No es del que quiere ni del que corre, sino del que Dios tiene misericordia. Una participación total de Dios como se nos predicó hace 8 días. Y tú puedes decir, Dios es injusto. No es injusto. Él está dando la oportunidad a todo el mundo. Pero dice, ustedes no creyeron porque no son de mis ovejas, porque no oyen mi voz. Entonces ahí puedes decir, y como leímos hace rato, que estábamos predestinados para esa elección. Tú decides, amado hermano, tú escoges creer o no creer. Cuando tú no decides no creer, en ese momento tú ya no eres de sus ovejas, nunca lo fuiste. Y podemos decir que estabas predestinado a no creer, pero Dios te dio una oportunidad. El Espíritu Santo entró a tu corazón, empezó a hacer esa obra regeneradora, esa obra tocando, trabajando en el corazón. Y si tú dices, sí, Señor, creo, en ese momento el Espíritu Santo comienza o continúa trabajando y convenciéndote. Dice la palabra de Dios que el Señor Jesucristo dijo, es necesario que yo me vaya para que les mande el Consolador, el Espíritu Santo, el cual cuando yo me vaya los convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Dice, de pecado por cuanto no creen en mí. ¿Cuál es el pecado que es imperdonable? No creer en Cristo. Pero el Espíritu Santo te convence. Y si el Espíritu Santo no te convence, amado hermano, hay incredulidad en tu corazón y tú decidiste irte a la condenación eterna. Es fuerte, pero así es. Es por eso que oramos, es por eso que interviene Dios, es por eso que nosotros le clamamos, para que Él tenga misericordia, para que toque el corazón de esas personas a las que se les predica. Y es por eso que insistimos, y es por eso que debemos hacerlo, porque Él nos manda a ir por todo el mundo a predicar su palabra. Si solamente fuera lo que Él ya pensó hacer, ya para qué predicaríamos. Pero Él nos insiste y dice, tienes que hablar la palabra, predica la palabra, insta a tiempo y fuera de tiempo. Redarguye, corrige, dice la palabra, con la palabra de Dios para que ellos puedan aceptar y puedan recibir la salvación, esa salvación tan grande que solamente Jesucristo puede traer a tu vida. Vamos a entenderlo. ¿Por qué no me acompañas a 1 de Pedro 1:18? Les decía que está planificada desde antes de la fundación del mundo. Y es algo increíble. Dice la palabra, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, que fuimos rescatados de la vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro y plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los posteros tiempos. Dice, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los posteros tiempos por amor a vosotros, y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. ¿Cómo se recibe? Por medio de la fe. Mi fe es la que me lleva a recibir al Señor Jesucristo. Dice el verso 22, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu. ¿Cómo yo puedo obedecer a la verdad? Mediante el Espíritu. El Espíritu Santo, cuando te predican la palabra, el Espíritu Santo ya está obrando en ti. Ya está obrando en ti. No es de ti la fe, la pone el Espíritu Santo. Tú decides. Yo he puesto delante de ti la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Te aconsejo, escoge la vida para que vivas tú y tu familia. Pero hay un libre albedrío y aquí es donde se puede decir que se ocupa. Yo decido seguir en incredulidad, escoger la muerte. Dice el verso, purificad mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido. Amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre.
porque toda carne es como hierba y toda gloria del hombre como la flor de la hierba. La hierba se seca, la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. En Juan 6:63 dice la palabra, el Espíritu es el que da vida. ¿Quién da vida? El Espíritu es el que da vida. Juan 6:63. Dice, las palabras que yo les he hablado son espíritu y son vida. Tú y yo no podemos decidir, amado hermano. Dice la palabra en Efesios 2:1, que Él nos dio vida cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, en los cuales vivimos en otro tiempo. Estábamos muertos, un muerto no puede decidir. Un muerto no puede levantarse para tomar una decisión. Estás muerto. Es el Espíritu Santo que habla vida, que sopla vida en tu vida, por medio de la predicación, por medio de la palabra. Recuerden en Ezequiel cuando hablan de los huesos secos, los huesos muertos. Y dice, profetiza. Profetizar es hablar la palabra, predicar, hablar de parte de Dios. Profetiza sobre esos huesos secos para que vivan. Y dice la palabra que cuando él empezó a hablar la palabra de Dios, a predicar, esos huesos secos, esos huesos muertos, empezaron a renacer, a tener coyunturas, a tener carne, a tener piel, a levantarse y anduvieron y vivieron por medio de la palabra. La palabra es la que te da vida, por eso Dios nos invita. Y no solo nos invita, sino es una misión, es una obligación. Predica la palabra. Predica la palabra. Porque es el método, es el medio que Dios usa para que la gente crea en Cristo y sean justificados y vengan a la salvación y a la vida eterna y a una vida en abundancia. Y es por eso, amado hermano, tú y yo estábamos muertos. Él nos dio vida, regeneró nuestro corazón y dijimos, sí creo, Señor Jesucristo, tuvimos fe. Así es, amado hermano. Regresemos, por favor. Regresemos. Romanos 10, por favor. Estábamos muertos, delitos y pecados. Dice la palabra, porque con el corazón, verso 10, verso 9 dice que si confesares en tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. ¿Cómo creo? El Espíritu Santo. Pero yo tomo esa decisión, es una responsabilidad humana, creer. Verso 10, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice, todo aquel que en él cree no será avergonzado, porque no hay diferencia entre judío y griego, pues es el mismo que es Señor de todos. Es rico para con todos los que le invocan. Verso 13, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. ¿Qué debo hacer para heredar la vida eterna? Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo, tú y tu casa. Dice la palabra en el verso 14. Y aquí hay 4 preguntas. Hay 4 preguntas sobre nuestro trabajo, sobre la misión que nuestro Señor Jesucristo nos encomendó, nos dejó. Y dice así la palabra, dice, ¿cómo pues invocarán en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas. Mas no todos, obedecieron al Evangelio. Pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Así que la fe es por el oír, y al oír la palabra de Dios. Dice, no todos creyeron. Dice la palabra que Él preparó un remanente, que somos pocos. Es una puerta angosta, en comparación a una puerta ancha que lleva a la perdición. Pero tú y yo hemos creído, y confesamos, y declaramos. Y Él ha trabajado por medio de nuestra fe en nuestro corazón. Y ahora somos justificados, y ahora podemos predicar lo que Dios hizo en nuestras vidas. Ahora yo puedo testificar de lo que Dios trabajó y produjo en la muerte que yo tenía. La palabra me cambia de muerte a vida. Yo lo puedo decir y lo debo de decir. ¿Por qué? Porque es un trabajo que Dios me está encomendando. 4 preguntas sobre esta misión. La primera, ¿cómo invocarán?
Juan 1:14. Lo primero es, necesitan conocerlo. Juan 1:14. Y aquel verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Cuando habla de unigénito, habla de un mismo gen, el mismo gen del Padre. Aquel verbo, ¿qué es el verbo? La palabra. Cristo se hizo carne y habitó entre nosotros. Esta palabra caminó entre nosotros y habló para que tú y yo lo conociéramos. La primera pregunta es, ¿cómo lo invocarán? Necesitamos primero conocerlo. La segunda, ¿cómo creerán si no oyeren? Él nos ordena ¿qué? Predicar la palabra. Hablar. Segunda de Timoteo, por favor, te encarezco delante de Dios. Segunda de Timoteo 2:4. 2:4. Segunda. 4:2. Y vamos desde el 1. Dice la palabra, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzga a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Dice, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. ¿Estará pasando esto? Verso 5. Pero tú, sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio, dice la palabra de Dios. Nos manda a cumplir nuestro ministerio. La segunda pregunta, ¿cómo creerán si no oyeren? Él nos ordena que tú y yo cumplamos nuestro ministerio, que vayamos y prediquemos la palabra, que instemos a tiempo y fuera de tiempo. Redarguye, corrige, exhorta con la palabra de Dios. Porque si no van a venir falsos maestros y cambiarán la verdad por las mentiras. Y la gente va a ir por las fábulas y se van a extraviar y van a estar perdidos y van a caminar al infierno. Y tú y yo no estamos predicando la palabra para que esto no suceda. Predicar la palabra, amados hermanos, es la llave a la salvación y es mi trabajo. La tercera pregunta, ¿cómo oirán si no hay quien les predique? Y eso es muy interesante. En 2 Corintios 5, 19 y 20 dice la palabra que él, vamos por favor, 2 Corintios 5, 19 y 20, que él nos encomendó el ministerio de la reconciliación. 5, 19, dice la palabra, desde el 18, y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Tenemos un ministerio, un trabajo, reconciliar. Dice que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándole en cuenta a los hombres sus pecados. Y nos encargó a nosotros el ministerio de la reconciliación, no tomándole a los hombres sus pecados. Gloria a Dios. Gracias Dios por esa misericordia, esa gracia infinita. No nos tomó en cuenta nuestros pecados. Los perdonó, los olvidó. Te mostró un nuevo camino, una nueva oportunidad, pero te pide que tú lo hagas, dice el verso 20. Así que somos embajadores en el nombre de Cristo, como si Dios rogase. Y cuando habla de rogar, híjoles, amado hermano, yo cuando leo esto, sinceramente digo, Padre, ¿quién soy yo? ¿Quiénes somos nosotros para que tú, un Dios santo, santo, creador del universo, majestuoso y eterno y todopoderoso, nos ruegues? Como si Dios rogase por medio de nosotros. Nos rogamos, reconcíliate con Dios. Nos mandó a rogarte, reconcíliate con Dios. Pero yo puedo oír la mejor predicación, pero si el Espíritu Santo no interviene en mi corazón, yo no puedo salvarme. Es orar y pedirle que el Espíritu Santo vaya acompañada de la palabra. La palabra de Dios es espíritu y es vida. Pero imagínense un Dios soberano, glorioso, rogando. Y nosotros perdidos, nosotros extraviados, nosotros pecando en maldad, alejados de Él. Y Él reconciliando, buscándonos, rogándonos, mandando a su Hijo a morir. Haciendo todo para que tú y yo le diéramos una oportunidad. ¿Crees esto justo? Que le diéramos, bueno, pues vamos a ver qué pasa, ¿no? Voy a convertirme, a ver si me va bien, a ver si me vuelvo rico, a ver si mi matrimonio se mejora o se arregla, a ver si mis hijos ahora me obedecen o me aman, a ver si prospero, a ver. No, Él te dio vida,
Estabas muerto, salvación. Y dice, ve y reconcilia, ve y habla con las personas y diles que este es el ministerio que Dios te dio, como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en el nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Dice el verso 21, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Él hizo todo, no conoció pecado, pero por ti, por mí, se hizo pecado para que tú y yo pudiéramos tener vida y vida en abundancia. La cuarta pregunta, amado, dice, ¿cómo predicarán si no fueren enviados? Marcos 16:15 es el mandato de Dios. Marcos 16:15, id por todo el mundo y predicar la palabra de Dios. El que creyere y fuere bautizado, dice la palabra, será salvo. Hay quien va a creer. Tú no lo sabes quién va a creer, pero tú tienes que predicarle a todos. ¿Por qué? Porque es la salvación, amado hermano. Tenemos que imitar a Cristo. Imitar a Cristo. Dice Isaías 61:1. Lo mismo que dice Lucas 4:18. Pero lo dice en Isaías. Dice, el Espíritu de Dios está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, para vendar los corazones quebrantados, para anunciar libertad en las cárceles. Amado, vista a los ciegos. Amado hermano, tú y yo estamos, y Dios nos invita a seguir sus pisadas, a hacer lo que Él hizo. Una persona que se salve por medio de la predicación de Jesucristo y que tú intervengas en esto, amado hermano, es mayor que cualquier tesoro en este mundo. Un mayor tesoro, un abundante tesoro en este mundo. Dios quiere que prediquemos, nos busca que prediquemos, nos está hablando que prediquemos. Dice, ¿y cómo predicarán si no fueren enviados? Porque está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz. Lo único que lleva a Cristo es la predicación. La predicación es el centro de todo. Da vida a los muertos. Allá en Inglaterra, y con esto voy a acabar, amado hermano. En el siglo XVIII, en Inglaterra había un hombre que estaba condenado a morir en la silla eléctrica. Y estaba ahí en el patíbulo, donde están todos los que están esperando su oportunidad o el tiempo de morir ya. Y fue un hombre a predicar, un predicador, un pastor, y le predicó el Evangelio de Cristo. Y le predicó las buenas nuevas de salvación. Y le dijo que Cristo daba libertad, salvación, sanidad. Que en Cristo encontraba vida eterna. Pero también decía que si tú no creías en estas verdades, en las buenas nuevas, te ibas a ir a una muerte eterna, una condenación eterna. Y le estaba hablando de todo esto. Y este hombre que estaba condenado, dice la historia, que llorando volteó y le dice, ¿usted cree esto? Sí, yo sí creo lo que le estoy diciendo. Dice, porque a mí nadie me lo había dicho antes. Nunca lo había escuchado. Pero si yo creyera, dijo el preso, el que estaba condenado a muerte, si yo creyera la mitad de lo que usted me está diciendo, yo hubiera dedicado mi vida a hablar de esto. Estaban en Inglaterra y dice, yo hubiera ido en esta isla, en Gran Bretaña, en Inglaterra, yo hubiera ido de norte a sur y de este a oeste, aunque pusieran vidrios en todo el camino, descalzo, con tal de poder salvar a otras personas de la muerte eterna. Compasión por los perdidos. Dios quiere que tú y yo tengamos compasión por los perdidos. Esto no es un juego, no es una fábula, no es una mentira. Dios se molesta, amado hermano. Dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará al reino de los cielos. Porque solamente lo fingían, solamente lo decían de palabra, pero sus actitudes y su vida no mostraban un cambio. ¿Por qué? Porque no recibieron el Espíritu Santo, no recibieron esta salvación tan grande, amados hermanos. Solamente estaban haciendo buenas obras. Yo en tu nombre alimenté, yo en tu nombre visité, yo en tu nombre hice. Apartados de mí, hacedores de maldad. Váyanse al fuego preparado para el Satanás y todos sus secuaces. Es fuerte. Pero Dios está enojado con la gente que lo rechaza, amado hermano. Y yo no tengo que aceptarlo por miedo, sino por amor. Porque Él pensó en mí y me amó. Y dio a su Hijo para que yo fuera justificado, justo delante de Él. Y de eso habla el capítulo 10. De la justificación que recibimos por medio de la fe en Jesucristo. Tú y yo, amado hermano, tenemos un trabajo que hacer. Ir por todo el mundo. Y cuando habla de todo el mundo, es todo el mundo. Y predicar la palabra. El que creyere y fuere bautizado será salvo.
¿Cómo voy a predicar la palabra? Lo primero es un corazón renovado. Una vida que refleje a Jesucristo, su carácter, el amor, la misericordia, el amor fraternal. En esto conocerán que son mis discípulos, en cuanto se aman unos a otros. Entonces van a recibir la palabra de Dios. Pero anunciemos la palabra a tiempo y fuera de tiempo. Hay personas que se están muriendo sin Cristo en este momento. Y tú y yo tenemos esa responsabilidad de parte de Dios, de predicar. Imagínate, amado hermano, imagínate que estemos delante de Dios y nos diga, en tu generación no se trabajó, no fuiste, no predicaste, no salvaste. Estemos delante de Él. Él no lo pide, no lo manda. Tomémoslo en cuenta, amado hermano. Él es la vida, Él es la salvación, Él es la abundancia. Amén. Oremos. Padre Santo, Dios Todopoderoso, gracias por tu palabra, gracias por tu amor, gracias Espíritu Santo porque tú vienes a dar vida, soplas vida, Señor amado, tú alientas al cansado, Señor. Venimos a ti, Padre Celestial, venimos a ti, amado Señor, con un corazón contrito y humillado, Padre Celestial, para que tú, amado Dios, hagas tu voluntad en nosotros, formes en nosotros, Señor, un nuevo corazón. Hagas, Padre Celestial, tu plan maravilloso, lo que tú has pensado desde la fundación del mundo. Queremos servirte, Señor, queremos ser útiles, Padre amado. Así que voy a dejar de quejarme, voy a dejar de estar deprimido, de estar dormido, me voy a despertar, Señor, para hablar tu palabra, para predicar tu palabra en una manera correcta, que la gente pueda ver que hay un Salvador en el cielo que me ama y que lo ama a Él y que quiere salvarlo. Dios, bendice a la iglesia, bendice a mis hermanos, mis hermanas, bendice las familias, Dios amado. Gracias, Padre, porque estás con nosotros, porque no te mueves, Dios amado, porque tú sustentas, tú cubres, tú alimentas, tú levantas. Te alabamos, te exaltamos, amado Dios. Te agradecemos tanto, Padre Celestial, que estés en nuestra vida. Gracias por tu palabra, que es viva y eficaz. Gracias porque la tenemos, Dios amado, y vamos a empezar a vivir tu palabra. En este momento, Señor, tomamos una decisión de creer, de caminar, de avanzar para tu gloria y para tu honra, Señor amado. Te doy gracias en el nombre poderoso de Jesucristo. Amén y amén. Amada iglesia, amados hermanos, Dios los bendiga. Reciban un abrazo fuerte. Que estén muy bien. Buenos días. En el principio, Dios creador, antes del tiempo eras tú. En las tinieblas, tu voz se escuchó, con ella creaste la luz. Con solo creaste las galaxias con tu voz y tu aliento a los planetas formado. Si los cielos te adoran, yo también puedo ver tu corazón en la creación. Las estrellas son señales de tu amor. Si la tierra te alaba, yo también. Dios de promesas, tu palabra es fiel, tus dichos permanecerán. Cuando abres tu boca, la vida y la ciencia siempre tu voz seguirán.
con solo hablar. Le diste vida a todo alrededor. Creaste cada especie en su esplendor. Si ellos muestran quién tú eres, yo también puedo ver tu corazón en la creación. Cada amanecer un lienzo de tu amor. Si los cielos te obedecen, yo también. Yo también. Yo también. Si los cielos te alaban, yo también. Si los montes se arrodillan, yo también. Si los mares se someten, yo también. Y si todo fue creado para ti, yo también. Si los vientos te obedecen, yo también. Si las rocas te adoran, yo también. Si aún me queda mucho que expresar, 1,000,000 de veces volveré a Eres quien salva, viniste por mí, peleaste por mi corazón. Allí en el Calvario, en la oscuridad, la luz de este mundo murió. Con solo hablar, disipas mis fracasos y temor. Tú viniste para darnos salvación. Si a la muerte derrotaste, yo también. Tu misericordia veo la creación. Cada cielo pinta un cuadro de tu amor. Si elegiste ser un siervo, yo también. Puedo ver tu amor por la humanidad. Cada hijo que viniste a rescatar. Si viviste para amarnos, yo también. Como tú lo harías una y otra vez. Pues tu gracia no se puede comprender. Al que se perdió lo buscas otra vez.